Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, hermano, hermana en Cristo. Vamos a continuar con la última enseñanza, pero esto no significa que no vamos a tener más enseñanzas. Sí, seguiremos teniendo enseñanzas, pero hemos terminado aquí con Génesis y vamos a culminar con José. Vamos a repasar un poquito acá en pantalla. Bueno, para la gloria de Dios, como siempre lo hemos dicho, y lo voy a seguir hasta hoy recalcando, hemos visto a Adán y Eva, hemos visto a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Raquel, y hoy vamos a ver José. Bueno, ahí vemos a José con una túnica de colores, y ahora vamos a ver, entrar de lleno qué significa esto. El título es José, Génesis 45. José se da a conocer a sus hermanos. Pero antes de empezar vamos a estar orando, vamos a estar clamando, ¿bien? Le voy a pedir a nuestra hermana Gabriela que le pida al Espíritu Santo que me ayude en esta enseñanza. Amén. Que sea con claridad. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Padre Celestial, perdona todos nuestros pecados, todo lo que no es agradable a ti. Señor, danos fuerzas cada día para seguir adelante. Te pedimos en este momento, Señor, muy en especial por este estudio, Señor, que tú nos estás permitiendo poder vivir. Señor, gracias por darnos otro día más de vida. Jesús, ahora te pedimos, Señor, que estés ayudando a nuestra pastora, que la estés respaldando, Señor, y que ella pueda ser a través de ti, Señor. Espíritu Santo, hazte presente, Señor, para que nosotros podamos aprender más y más de ti, que es lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero que sepan que el título es José se da a conocer a sus hermanos. Pero antes hay un suceso, hay otro acontecimiento que pasó para esto, que José se da a conocer a sus hermanos. Entonces la introducción va a ser un poquito extensa para poder ir de lleno a esta enseñanza. José apacentaba ovejas, ese era su trabajo, apacentaba ovejas con sus hermanos. Israel amaba a José. Y acá es donde voy a hacer un stop, como se dice, para que podamos entender mejor. Acá aparece el nombre de Israel, pero ustedes se acuerdan que anteriormente habíamos visto a Jacob, que Jacob se había acostado, soñó que los ángeles subían, bajaban. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Después que en la otra enseñanza que él siguió, y allí se encontró con Raquel, y que él sacó la piedra del pozo y ayudó a Raquel a que las ovejitas puedan beber agua. Jacob, Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y este es justamente este Israel el que Dios, yo estoy hablando aquí, que dice: Israel amaba a José. Es decir que, en otras palabras, Jacob era el padre de José. Pero hoy vamos a ver José. ¿Entiende cómo es todo la continuación? Bueno, pero es Israel ahora. Bueno, dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Lo tuvo en su vejez. Y bueno, acá y le dio esa en realidad. José tenía una túnica de colores. Y José también interpretaba sueños. Tenía eso de parte de Dios. Interpretaba sueños. Y sus hermanos le aborrecían. Los hermanos de José lo aborrecían a él. Y tenían envidia por esto. Claro, porque yo me imagino un hombre temeroso, un hombre que tenía algo especial de parte de Dios, entonces los hermanos lo aborrecían. Y ahora vamos a ver, en primer lugar dice: sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Los hermanos de José forman un complot para matarlo. Los hermanos de José querían matar a José. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Y a mí se me hace que esto lo dijeron como sarcasmo. Mirá, ahora si lo traemos a estos términos de ahora. Mirá, allá viene el profeta, viene el evangelista, mirá, así como en forma de burla. Vamos a matarlo. Portaba algo especial. Bueno, dijeron el uno al otro: de aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró.
Eso querían mentir, ellos lo querían matar y decir, bueno, alguien lo comió, lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, uno de los hermanos de José lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Había alguien ahí que, vamos a decirlo con esta palabra, que tenía temor de hacer eso. ¿Cómo matar a tu hermano? Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Se entiende lo que pasó ahí? Los hermanos querían matarlo. Vinieron un grupo de ismaelitas y dijeron, en vez de matarlo, vamos a venderlo mejor, para que se vaya a Egipto. Hasta eso llegaron los hermanos. Tanta malicia había, pero había un propósito de parte de Dios. Seguimos. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Y a dónde los llevaron a José? A Egipto. Después Rubén, el hermano de José, volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mintieron al padre. Le dijeron, bueno, algo pasó con José, que la túnica de él tiene sangre, pero José ya había sido vendido a Egipto. Al enterarse el padre, yo me imagino, habrá dicho, esta sangre, esto que está acá en esta túnica, que es de José, esta sangre será de él, murió mi hijo. Ese dolor habrá tenido el padre, pero los hermanos lo habían vendido a José. Y él estaba vivo, claro. ¿Imaginas el dolor? Israel. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. El padre pensó que algún animal habrá comido a su hijo, que José había sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Un dolor innecesario, pero todo tiene un propósito, Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¡Qué falsedad! ¡Qué hipocresía! Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. Qué triste, ¿no? ¿Te imaginas el padre llorando por un lado y ya José en Egipto? Ya está en otra ciudad. El padre pensó que se murió, pero no, él estaba en Egipto. José termina en el tribunal de un alto funcionario egipcio, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mas Jehová, esto es increíble, esto es todo lo que voy escribiendo, yo lo copié tal cual como está en la Biblia. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él estaba allí, pero estaba siendo protegido por Dios, y aún, impresionante, estaba siendo bendecido por Dios. ¿Qué habrán pensado los hermanos? No, le va a ir de mal, allá lo van a matar, lo van a tener como esclavo, pero no, era un varón próspero ahí en Egipto. Y aconteció que cuando le dio el encargo, mira lo que hizo el faraón con José. Le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Por qué será esto, el semblante hermoso? Porque tenía algo poderoso de parte de Dios. Resistencia, acá vemos ella ahí
me imagino al faraón diciendo, bueno, José, hacete cargo de mis cosas, confío en vos. Ya Dios ya lo estaba teniendo en acto. Pero pasó algo acá, hubo una tentación y esa tentación trajo una consecuencia. La invitación de la esposa de Potifar y la resistencia de José. La mujer de Potifar acusa falsamente a José ante Potifar. ¿Sabes por qué? Porque la mujer de Potifar, de Faraón, es decir, trajo a José y dijo, vení, no sé, por decirte algo, no este cuadrito. Pero ella quería seducirlo a él, para que él cayera y bueno, tuvieran algo, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? No, y huyó de ese lugar. Eso hizo la esposa de Potifar. Y bueno, y ella contó la versión, pero al revés. Dijo que él la quería seducir a ella. ¿Y a quién le creyeron? ¿A José o a ella? A ella. ¿Y qué pasó ahí? A José lo llevaron preso. Pero él nunca hizo nada. Él huyó de esa tentación. Así me ha tratado tu siervo, se encargó su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel José. Pero José, mira lo que dice la Biblia, José prospera incluso en la cárcel. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Te imaginas? A él le dieron el encargo, aún estando en la cárcel. José era bendecido por Dios. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mataron, lo vendieron a Egipto, allí el amo lo dejó al cuidado de todas sus cosas. ¿Y allí qué pasó? La mujer lo quiso seducir, dio vuelta, lo mandaron a la cárcel. Él en la cárcel era prosperado. ¿Viste toda la secuencia? Bueno, y allí en la cárcel entra el copero y el panadero. El panadero del faraón egipcio son puestos en la cárcel también ellos dos. Aconteció fue estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y José qué hacía? Les servía, y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Los dos tuvieron un sueño, el copero y el panadero. Y cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno su propio significado, dos sueños diferentes. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y José le preguntó a ellos, a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa, su señor, diciendo, ¿por qué perecen hoy mal vuestros semblantes? Entonces José los invita a que les digan sus sueños perturbadores. Acá el Señor se manifiesta tremendo porque José tenía esto de poder interpretar sueños. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, los sueños se cumplen tal y como José los interpretó. Porque José tenía eso de poder interpretar sueños, gracias por misericordia de Dios, y los interpretó y se cumplieron los sueños. Pero y el panadero habían soñado. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón. Y más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, estando en la cárcel. Ahí te cuento eso para que tú tengamos toda noción de que José tenía esto de poder interpretar sueños. José es llamado para interpretar los sueños del faraón. Ahora el faraón tiene un sueño, pero necesitaba alguien que lo interpretara. El faraón dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir
de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí, Dios será el que dé. Es decir, que él reconocía que eso era de Dios. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón, la promoción de José como segundo en el reino de Egipto. Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer a Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Acá José interpreta el sueño del faraón. Entonces el faraón le dice: tú estarás sobre mi casa, dice. Y tu palabra, o sea, gobernador del pueblo. Estuvo en la cárcel y después de haber interpretado sueños, ahora es gobernador José. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo en gran cantidad, y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. ¿Qué hubo en la tierra? Abundancia. Recorrió José el trigo como si fuera la arena del mar. Era muchísimo lo que había producido la tierra. Tanto que no se podía contar porque era incalculable. Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Acá vemos que ya José era gobernador, la tierra produjo mucha abundancia de trigo, pero luego se venía un año donde la tierra iba a pasar hambre. Y ahí es donde vienen los 7 años la tierra de hambre. Se cumplieron así los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como te decía recién, como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Dónde había pan? En Egipto, donde estaba José. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Un poco la historia de José fue, creo que también un hombre bastante inteligente, porque si Dios le dijo: bueno, va a venir hambre, hace algo. Y él que empezó a generar el trigo y después poder guardarlo. Entonces cuando viniera el hambre, la hambruna, él iba a tener, no le iba a faltar. Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar grano. Te cierra todo ahora que los hermanos fueron hacia él, porque no, todos estaban pasando hambre. ¿Quién tuvo que ir ahí? Los hermanos. O sea, Jacob, Israel los mandó a sus hijos a que vayan a buscar, a comprar grano, trigo. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Ya tenía miedo de que hubiera pasado lo mismo con otro hijo. Los hijos de Jacob inclinados ante José. Fueron los hijos de Israel entre los que iban a comprar, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él, rostro en tierra. José reconoce a sus hermanos. ¿Te imaginas ahí en el mostrador, ahí en el mostrador? Él los conoce a los hermanos, pero los hermanos a él no. Porque era chico y creció. Claro. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía.
Bueno, andate rápido. José hizo de cuenta que no lo conocía. Claro. Ah. Pero mira lo que hizo. Y hablándole ásperamente le dijo, ¿de dónde habéis venido? Él sabía ya que venía de... Sí. Ellos le respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Ajá, habrá dicho José, vos que me querías matar, me vendiste, ahora soy yo el que... Pero él no tenía eso en su corazón. Entonces reconoció pues a sus hermanos, pero ellos no lo reconocían. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevarle el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Acá yo creo que les trajo el recuerdo en ese entonces cuando José no quería ser vendido, entonces él le imploraba que no hagan eso, pero ahí se estaban acordando. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven? Había un hermano que le dijo, no hagan nada contra él. Pero no me escuchaste, dice, por eso ahora se nos demanda su sangre. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Así se hizo con ellos. Entonces pusieron ellos su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero al abrir uno de ellos el saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, me han devuelto mi dinero, aquí está, en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con el dinero, tuvieron temor. Ahí José, a pesar de todo, vemos que José no tenía ganas de vengarse o de ser malo con sus hermanos, a pesar de lo que habían hecho con él, sino que aún así, bueno, fueron a comprar y los bendijo. Repasamos todo lo que hemos visto, esta era la introducción. Vamos a repasar. Acá es cuando están todos los hermanos, que le dice que vayan todos los hermanos donde estaba Israel, le dice a José que vayan donde estaban todos sus hermanos, para que ayudaran ahí con las ovejas, a apacentarlas ahí. ¿Ahí qué pasa ahí? José ya es vendido. ¿Y ahí qué pasó ahí? Mataron de la fuerte. Para que quede manchada su túnica. ¿Y ahí José dónde estaba ya? Habían matado una cabra, ¿no? Una cabrita. Y ahí José ya estaba en Egipto, con el faraón. Acá es seducido por la esposa de Potifar, es seducido, pero él se va. Ahí. Y a causa de esto, ¿qué viene? Que la prisión. Ahí va a prisión. Y ahí ¿quién llega cuando están en prisión? Llega el copero y llega el panadero. Ellos tuvieron un sueño ahí y él los interpretó. ¿Te vas a acordar? Estando en la cárcel. José ahí ya era gobernador ahí, de Egipto. Ahí vemos José vendiendo el trigo, cantidad de trigo. Y acá ¿qué vemos? Con sus hermanos ya ahí. Fueron a comprar el trigo. Fueron a comprar el trigo. Ahora sí vamos a ir a Génesis 45, por eso que el título es José se da a conocer a sus hermanos. Porque si lo íbamos a leer de una, sí, como que iba a ser no se iba a entender bien. Entonces, ahora tú vas a saber por qué José se da a conocer a los hermanos. Porque hubo todo antes un proceso. Dada la tremenda introducción, vamos a ir ahora a la palabra, a la enseñanza.
José se da a conocer a sus hermanos. Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Si habían tenido temor antes, los hermanos ahí, imaginemos ahora, habían transcurrido 25 años desde que le vieron por última vez, cuando le vendieron a los ismaelitas, y ahora quizás temían que desease vengarse, pero José no tenía ninguna intención de vengarse. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Acá yo puse, ¿no? El que se había desaparecido, el que habían vendido, estaba ahí. Por eso que estaban turbados, porque pensaban que había... Imagino los ojos así de grandes. Está vivo. Del 6 al 8. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Amén. Y Dios me envió delante de vosotros para Amén. posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Acá José ya se da a conocer a su hermano y le dice: yo soy José, el que me vendieron, el que me querían matar. Soy yo, sigo vivo. Y ustedes no me enviaron acá, le dijo José. Si bien ellos lo hicieron, pero ustedes no fueron. Fue Dios quien me trajo acá. Eso lo estaba reconociendo José, que Dios tenía un propósito tremendo ahí con su vida. Él creía que a través de todo este largo periodo Dios había permitido las incidencias humanas con un propósito, como te mencionaba recién. Y ahí, acá puse: cuando las personas nos pisotean por envidia, por maldad, o quizás no quieren sacar del propósito de Dios, Dios nos dice a cada uno de nosotros que no debemos tomar venganza. Eso nosotros se lo tenemos que dejar en manos de Dios, en sus manos. Y esto es algo que yo aprendí porque el Espíritu Santo me enseñó a mí a último momento, que fue una experiencia personal propia, que una de las maneras que Dios toma venganza no es que Dios va a matar a nuestros enemigos, a aquellas personas que no nos quieren. Porque quizás nosotros predicamos, trabajamos para Dios, y hay personas que se levantan y no nos quieren porque predicamos, pero es por gracia de Dios que si predicamos, si barremos en el templo o lo que sea. Y a mí el Espíritu Santo me dijo este año: yo voy a tomar venganza, y una de las maneras que voy a tomar venganza, ¿sabes cuál es? Me dijo que yo te voy a tener en victoria, y al enemigo no le va a quedar otra que ver conmigo que tengo algo, y así es para ti también. Al enemigo no va a quedar otra que tragarse toda esa envidia y teniéndonos bendecidos en victoria. Y acá, ahora voy a dar lugar a que alguien pueda también hablar, a contar un poco más de esto. Si tú y yo pudiésemos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, ¿podríamos dar lugar al sentimiento de odio, de resentimiento, de venganza? No, porque uno no tiene que andar pidiendo: Dios, te pido que tomes venganza por aquel que me hizo la guerra. Señor, lo dejo todo en tus manos y listo. Y acá una vez más su conducta y sus palabras, José le dio gloria a Dios por eso. Porque José no le dijo: yo te pido que tú tomes venganza, que los mates. Le atribuyó a él todo el mérito de su ascenso y de su actual posición de autoridad. Tenía tan solo 17 años cuando fue llevado a Egipto, y 30 cuando fue conducido a la presencia de Faraón. Habían transcurrido 7 años de abundancia, y en el momento de nuestro relato habían pasado 2 años de hambre y escasez. Y así que José tenía 39 años y había estado viviendo en Egipto ¿por cuántos años? Viendo la mano de Dios en todo aquel proceso.
¿Cuánto se parece esta narración de José con lo de nuestro Jesús, que también fue vendido? Amén. Y cuando estaba en la cruz no quería vengarse, sino así como lo hizo primeramente José, sino que nosotros no tenemos que clamar a Dios por venganza, sino por misericordia de Dios, porque si nosotros le pedimos a Dios venganza, justicia, la justicia va a venir primeramente sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, si clamamos por misericordia, así como lo hizo nuestro Cristo y este varón llamado José, viene la bendición sobre nuestras vidas, ¿no? Porque Dios no es un Dios de guerras así entre hermanos, entre la humanidad, sino que Dios es Dios de paz. Hay mucho más para agregar, pero esto nomás quiero decir. Por eso que mencionaba hace un rato la venganza de Dios, como me lo dijo a mí este año, y ahí pude entender yo, que no es que Dios va a formar guerra entre si alguien se levanta. Dios nos va a tener bendecido y esa es la manera, esa es la venganza de Dios, que siempre y cuando nosotros tengamos una conducta intachable, ¿no? Así como José. Y José tranquilamente podría haber dicho, que se mueran de hambre. ¿Por qué les tengo que dar yo si ustedes me quisieron matar? Pero en su corazón no era así. Había, a pesar de todo eso, había amor en su corazón. El 9 al 11. Daos prisa, id a mi padre y decirle así, dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de Egipto, de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí eliminaré pues aún, quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Bueno, ella se va, pero nosotros seguimos un poco así. Jacob y su familia no habían sobrevivido mucho tiempo si hubieran permanecido en la tierra de Palestina durante aquel periodo. José quiso traerles a la tierra de José, que era en realidad la mejor zona de Egipto. Allí estaba la bendición. La tierra donde Dios quería convertirles en una nación, protegida de aquel mundo. Las vidas de sus hermanos demostraron que necesitaban salir de la tierra de Canaán. Bueno, acá también puse esto para ya ir cerrando, para ir adelantando un poquito, que van a haber personas que quizás se van a entristecer por los procesos que nosotros tenemos que pasar. Acá puse, van a haber personas que quizás se van a entristecer por los procesos que tenemos que pasar cada uno de nosotros, como fue el caso de Jacob, el papá de José. Pero cuando los que te aman vean que ese proceso tiene como propósito que subamos de nivel espiritual, se van a alegrar, así como lo hizo el padre de Jacob, porque después el padre supo que su hijo seguía vivo. Y bueno, y con esto nos damos cuenta de que hay personas que nos quieren y hay personas, que no nos quieren, ¿no? Pero hay personas que no nos quieren por lo que nosotros aportamos para el reino, ya sea predicar, coordinar, hacer algo para Dios, lo que sea. No sé si querés agregar algo. No, yo no. Porque, el padre dijo, no está más mi hijo, un dolor en su corazón. Y así deben haber personas que se entristecen por lo que nosotros pasamos. Pero una vez que Dios nos bendice, esa persona se alegra. Leo el 12 hasta el 15. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Eso le estaba diciendo José, que llevara a su padre ahí. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él.
Bueno, ahí puse que los hermanos seguramente habrán quedado sorprendidos por lo que estaba pasando. La actitud de José. El 16. ¿Vas a leerlo? ¿Dice solo? Sí. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Bueno, acá puse también, Dios se agrada de nuestras buenas obras, aun cuando nos lastima. Y si nosotros bendecimos, de eso se agrada a Dios. Dios debe decir, bueno, mirá, este hijo o esta hija que lo maldicen, tantas cosas, y aún así él bendice, es bondadoso, generoso, generoso. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos a hacer esto, cargar vuestras bestias, ¿verdad?, a la tierra de Canaán. Amén. Y tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú mandá hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Amén. Fueron así los hijos de Israel y los hijos de José, carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. ¿Hasta ahí? Y a su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Acá es cuando el padre ya se entera que su hijo aún vivía. Y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Qué linda historia, ¿no? A pesar de que ellos obraron mal contra José, fueron igual bendecidos por el faraón. Faraón le dice que a José le dice, bueno, tráeme toda tu familia, que acá los voy a bendecir. Entonces Dios le da una lección de amor también a aquellos que Dios, a todos, a través de su palabra, da una lección de amor para aquellos que obran por maldad, para que no sean así. Porque si bien cuando podemos tener maldad en nuestro corazón y llegamos a los pies de Cristo y vemos que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, que bendice, y ahí es donde viene también el convertimiento, el arrepentimiento. Porque si recibimos al final, a fin de cuentas, todo es Dios es amor. Que no debe haber venganza ni nada de esas cosas. La historia de José. Claro, pero lo que le vio no sintió nada por su hermano, ni vengarse, ni tener rencor, nada. José se da a conocer a sus hermanos. ¿Cuál? ¿Los hermanos se tocaron? Sí, ahora ya lo leyó. A ver el otro. José les dijo a sus hermanos que no se entristezcan y que el propósito de que él estuviera en Egipto era para la preservación de vida de sus hermanos. Iba a haber hambre en la tierra, pero José los libraría. Dios lo puso a José como padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Por 3 cosas, bien. Por padre de Faraón, y segundo, Señor de por todo. señor de toda su casa
y Y gobernador tercero, por gobernador. de toda la tierra de Egipto. Por padre, por señor y por gobernador. Lo puso a José. Les dijo a sus hermanos que vayan a avisarle a su padre ni todo, De todo. de todo y que lo que lleven hasta donde él. José agradó con ese acto a Faraón. Porque Faraón se debe haber enterado de todo ahí. Claro. Pero Faraón le daría lo bueno de la tierra a la familia de José. Jacob supo lo de su hijo y lo fue a ver antes de que muriera. bueno, eso sería el resumen de todo esto, de toda la palabra, de esta enseñanza que hemos tenido. Así que ahora se vienen las preguntas, vamos a responderlas con la ayuda de Dios. José, ¿se da a conocer a sus hermanos? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los hermanos cuando José les dijo, yo soy José? Se sorprendieron. ¿Cuál era el propósito de Dios que José estuviera en Egipto? ¿Por qué Dios lo envió para allá? Era para preservación de sus hermanos, porque allí él iba a tener, iba a ser próspero, e incluso lo fue, y de esa manera, bueno, para preservación, como dice, ¿dónde era que estaba? Para preservación de... Acá, en el 5, porque para la preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué estaba pasando en la tierra y qué continuaría pasando? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la tierra? ¿Que había hambre? Primero que había abundancia Ah, y después hambre. hambre. ¿De qué manera José intervendría con sus hermanos y familia? Si había hambre, ¿de qué? Hambre, Ayudando, ¿no? ayudando. ¿De qué manera, sí? Dándole lo que ellos necesitan. ¿Pero qué específicamente? El trigo. Claro, sí. ¿De qué manera Dios lo puso a José en Egipto? Ah. 3 que habíamos visto recién. ¿Cuál era? Padre, Padre, gobernador, sí, Señor de la casa. y señor de la casa. Eso. José, ¿qué les mandó a realizar a sus hermanos? Que vayan y que le cuenten al padre Ah, que que estaba- él está vivo. Con ese acto, ¿José agradó a Faraón? sí. Sí. ¿Jacob supo lo de su hijo o no? ¿Que su hijo estaba vivo? Sí. ¿Y lo fue a ver antes que muriera? Sí, Sí. Sí. Acá, pues, el auto te faltó, Faraón le daría lo bueno de la tierra a la Sí. familia de José. Sí. Sí. Dios te bendiga. Hemos terminado con todos los hombres que nos propusimos en enseñar en el libro de Génesis. Gracias a Dios. ¿Querés irme yo, no? Adán y Eva, Adán y Eva. Noé. Abraham. Isaac. Jacob. Raquel. Y por último José. de las túnicas. y todas esas cosas son para nuestra vida. Nos saca el Señor del mundo. Sí, bueno, le voy a pedir a nuestro hermano Luis que bendiga este momento, esta enseñanza que Dios nos ha dado. Por gracia y misericordia poder aprender un poquito más. Bien, amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, donde podemos Amén. escudriñar las Escrituras, Señor, y guardar tu palabra en nuestra memoria, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Padre, en nombre de Jesús, reconociéndote a ti, Señor, que tú eres el dador de todas las cosas, Padre. Amén. Gracias porque podemos, Señor, entender, estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas, Señor. Amén. Y que podamos continuar, Señor, exhortando, estudiando tu palabra, para poder crecer, Señor, espiritualmente junto a mis hermanos, Señor. Aquí, Padre, no hay nadie más grande, Señor. Somos todos iguales ante tu presencia. El único grande eres tú, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, tus hijos, tus obreros, para servirte y alabar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.